EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tener buenas relaciones con los demás es fácil o difícil? Difícil. ¿Qué decía el filósofo? El infierno son los otros. Así decía. El infierno son los otros. Tener buenas relaciones con los demás es difícil. Hay que aprender a dialogar, a comunicarnos, a compartir, a ceder, a negociar, a conocerse, a aceptarse, a perdonar. Y justamente en la palabra de Dios, en ese capítulo 18, nos habla de las relaciones con los demás. Cuando nos dice, por ejemplo, en el conocido texto de la corrección fraterna, versículo 15, capítulo 18 de Mateo, si tu hermano hace algo malo, habla con él a solas y hazle ver su falta. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Más adelante nos va a decir que si tu hermano se equivoca, debes perdonarlo hasta 70 veces 7. Y antes de eso nos va a decir que si 2 o más de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo en oración, su Padre que está en el cielo los escucha. Entonces nos da las famosas 3 claves de la convivencia con los demás: diálogo, oración y perdón. ¿Cuáles son las 3 claves para convivir con los demás? Diálogo, oración y perdón. Cuando uno tiene un conflicto con alguien, que son usuales, diferencias, problemas, ¿quién no? Lo primero es empezar a orar por esa persona, ¿cierto? Así sea con rabia, pero ore por él. Señor, bendícelo. Señor, ilumínalo o elimínalo. Mentira, no. Señor, bendícelo, pero no lo multipliques. Mentira, no, con corazón sincero, deseándole buenas cosas, deseándole buenas bendiciones, lo mejor a esa persona, uno empieza a orar. Y esa oración va cambiando los malos sentimientos. Esa oración va preparando el corazón para un buen diálogo. Un diálogo que no sea con orgullo, un diálogo que no sea con resentimiento, un diálogo que no sea hiriente, un diálogo que no genere más división o más heridas. Al contrario, como dice el Papa Francisco, hay que formar puentes y no muros. Y entonces cuando se ha preparado el corazón en oración, deseándole lo mejor al otro, con humildad, bendiciéndolo, ya uno sí puede dialogar. Ya uno sí puede hablar, como nos invita el texto. Pero no es a discutir, no es a pelear, no es a gritar, sino que es a dialogar. Y la palabra diálogo significa diados, logos, palabra. Por lo tanto, para que haya diálogo, usted tiene que estar dispuesto a escuchar y que el otro hable. Y también el otro debe estar dispuesto a escuchar para que usted pueda expresar. Desde el corazón, con humildad. Y todo esto enmarcado en el perdón. Porque si uno sigue lleno de rencores, ese diálogo es muy difícil. Si uno sigue lleno de heridas, ese diálogo va a estar muy tenso. Pero yo le aseguro que si usted con buena intención, con humildad, cumple con estos 3 puntos de oración, diálogo y perdón, las relaciones mejoran, las relaciones se reconstruyen, las relaciones son relaciones exitosas, son relaciones satisfactorias. Y eso es lo que nos enseña Jesús. Jesús nos enseña a tener buenas relaciones con los demás, con los hermanos, con la familia, a perdonar, a dialogar, a comprender. Cuando una persona tiene buenas relaciones con los demás, vive feliz, vive tranquilo. Cuando una persona pelea con todo mundo, vive amargado. ¿Cómo no va a vivir amargado si pelea con todo mundo? La propuesta de felicidad de Dios es el discipulado.
Y el discipulado es aprender de Jesús. Y Jesús nos enseña a tener buenas relaciones en comunidad, con la familia, con los demás, con nosotros mismos. Y claro, en primer lugar, buena relación con Dios. Para poder darle su lugar a las criaturas, a los animales, a la naturaleza, a las cosas, al dinero, a todo, todo en su lugar. Y cuando todo está en su lugar, se da una armonía que llena de paz el corazón, una armonía que llena de felicidad. Y todos estamos en ese camino, ¿o no? Todos estamos en ese camino, y mientras yo voy hablando, quizás usted va pensando, bueno, bendito sea Dios, está bien la relación en mi comunidad o en mi parroquia o en mi familia, pero esta otra relación necesito cultivarla. Tengo que orar más, tengo que perdonar, tengo que sanar. En esta otra relación todavía tengo cosas por sanar. En esta otra relación todavía tengo cosas que me duelen. Y a veces uno no se da cuenta cuando tiene resentimientos. Pero ¿saben cuándo se da uno cuenta? Cuando otro tiene resentimientos. ¿Por qué se da uno cuenta? Porque tóquele el tema y verás que saca todo su discursito, con todo su veneno. Tóquele el tema. Si le hablan de tal persona o tal otra, muy bien. Pero que le hablen de aquel y verás, suelta los 20 minuticos de veneno. Pero es que es muy egoísta, pero es que cómo se le ocurre, pero es que tal cosa. Una vez iba yo con una amiga, hace años, y íbamos en el carro de ella y la llamó la mamá. Y resulta que ella la puso en altavoz, yo estaba ahí. Y ella, ¿qué hubo, mami? Y le dice ella, ¿que estuviste con tu papá? Ah, sí, mami, yo estaba con mi papá. Pero es que no solo fue con tu papá, ahí estaba la bruja esa, ¿cierto? Mami, sí, pero es que yo fui a visitar, fue a mi papá y a hablar con él. ¿Yo qué culpa pues que esa señora estuviera ahí? No, señorita, es que vea, vea, ahí veníamos desde el poblado hasta acá está Yeshua, todo el rato echando veneno. Y eso fue, pues, ese matrimonio se dañó, pero ya van 25 años. Tremendo. Y yo quedé impactado porque yo decía, cuando uno está resentido uno no se da cuenta y uno quiere que las otras personas que están al lado de uno se resientan también. Y es el papá de ella, ¿qué culpa tiene? Ella vela por tener buena relación con su papá y con su mamá. Ella es la menos culpable de todo lo que puede haber pasado ahí. Pero qué triste ver cómo mamás le quieren infundir odio a sus hijos y hacer que se distancien de sus papás o al revés. Eso es muy triste. Eso no es de Dios. Hasta el Papa Francisco estuvo hablando de eso en algunas ocasiones. Los niños necesitan tener buena relación con su papá y con su mamá. No importa lo que haya pasado entre ellos. Ojalá no existiera, no se dieran los divorcios. Ojalá no, pero se dan. Y a pesar de que se dan, ese niño necesita a su papá y a su mamá. No se puede infundirle odio, ni a los niños ni a nadie. Ni a los niños ni a nadie. Vean qué drama eso de Shakira y Piqué. Y uno de esos pobres niños no tienen dónde esconderse. La fama es tanta que no tienen a dónde huir. Y tener que ver a los papás peleando como unos adolescentes. Y ellos sin tener a dónde esconderse. Qué drama tan horrible. Qué drama tan horrible. Les aseguro que ni con todo el dinero que puedan tener o toda la fama, en esas peleas van a conseguir paz en su corazón. Porque sea rey o campesino, tiene paz en el corazón el que llega a su casa y encuentra amor. Ese tiene paz en su corazón. Bueno, hay circunstancias muy tremendas. Juan David, usted está hablando de familia.
casi todos tenemos familia, pero hay gente que no, por circunstancias muy distintas. Hay gente que no tiene familia y entonces hay que la comunidad está llamada a ser familia espiritual. Y hay amigos que se quieren más que a un hermano, dice la palabra de Dios. Porque nosotros que vamos formando comunidad espiritual estamos llamados a ser como familia. Entonces, para esas personas que, por ejemplo, han perdido sus seres queridos, ahí está la comunidad llamada a ser familia. Y tener buena relación con eso, con ellos, va sanando las heridas de ausencia familiar. O personas que no se sienten llamadas a formar familia, porque se quedan solteros o porque se entregan a Dios. O un caso bien particular que se ve mucho, y es por decir algo, el caso de la homosexualidad. Una persona, un amigo inclusive cercano de acá de la escuela, decía, bueno, ¿y en mi caso entonces qué? No va a formar familia, tiene una situación. Hay personas que Dios las sana de la homosexualidad, sana de raíz lo que sucedió, su mentalidad, y pueden formar una familia, pero hay otras que no. Entonces, ¿hay qué? Él decía, me contaba cosas muy tremendas, me decía, vea, es que casi siempre las personas que yo conozco con esta situación son adultos pagando por peladitos, porque obviamente nunca formaron nada estable, o que nunca maduran porque es de una relación a otra, pero ahí nunca forman familia. Y lógicamente, biológicamente, dentro del orden divino, ahí no hay familia. Entonces, ¿qué hacer? Me toca quedarme solo toda la vida. Yo le decía, pero es que no es solo. Primero es con Dios y segundo está la comunidad espiritual que te acompaña. Porque hay muchas personas muy valientes que han decidido seguir a Cristo y entregar su deseo homosexual a Dios y caminar en castidad. Porque es que la castidad es para todos y ninguna es fácil. Vea, la castidad del soltero, muy difícil. Estar esperando ahí a que llegue, muy difícil, ¿o no? La castidad del soltero es muy difícil. La castidad de cuando son noviecitos, no sabe uno si más difícil. Bueno, ya tiene pareja, pero espérese a que se case. Y a mí me decían los amigos míos del colegio, es que, Henao, y entonces usted nada ahí con la novia, ¿cómo así? Y eso no es muy difícil. Y yo, pues difícil sí es, pero ¿qué afán tengo? Si me voy a casar con ella y voy a estar con ella toda la vida, ¿por qué me tengo que afanar? No hay afán, hay que vivir el noviazgo bien vivido, en castidad, esperando. Dios le da a uno la fortaleza y así se pueden conocer mejor para uno discernir verdaderamente si eso no es la persona para uno. Entonces el del soltero, la castidad es difícil. El del noviazgo, la castidad es difícil. Y el del casado también es difícil. ¿Por qué? ¿En qué consiste la castidad del casado? Primero, la fidelidad. Y segundo, abrirse a la vida. Las dos cosas, todas las castidades son difíciles. Porque un matrimonio que no tiene hijos, no puede ser un matrimonio católico, obviamente, que no tiene hijos por opción. No, nosotros nos queremos casar, pero vamos a viajar por el mundo y no queremos tener hijos. Déjeme decirle que ese matrimonio es nulo. Porque si usted, ese matrimonio, no quiere tener hijos, es un matrimonio que no puede recibir la bendición de Dios, porque es egoísta. Ahora, que no quiere tener todos los hijos que vengan, no, ya eso es muy distinto. Ya se habla, y el Papa Francisco nos ha hablado siempre de paternidad responsable. No se trata de ser irresponsable con los hijos, se trata de tener paternidad responsable. Pero no se trata de que es que no voy a tener ningún hijo. Si usted no va a tener ningún hijo, usted no es católico. Usted no se puede casar por la iglesia. El matrimonio católico se abre a la vida. Ya que depende de las circunstancias van a tener tantos hijos o tantos otros, ya eso es
digámoslo, de cada familia, de cada matrimonio y de las oportunidades o circunstancias en las que pueda estar. Pero la fidelidad del matrimonio y la castidad del matrimonio también tiene sus exigencias. Ahora, que este tema que es bien interesante, que lo trata mucho Juan Pablo II, que es todo lo de la teología del cuerpo, y es un tema en lo que muchas veces los católicos somos muy ignorantes y no nos han educado y no hemos leído, pero es un tema bien apasionante y es un tema que genera mucha libertad interior, porque encuentra uno la búsqueda de la santidad desde la afectividad, la sexualidad y todos estos temas que hacen mucho bien. Y son temas que defienden mucho la familia, son temas que defienden mucho la vida. Pero les decía que la castidad en ningún momento es fácil. No es fácil para el soltero, no es fácil para el que está ennoviado, no es fácil para el que está casado y tampoco es fácil para el homosexual. Porque la castidad del homosexual es abstenerse de las relaciones homosexuales, bien sea porque Dios le dio una sanación y se puede abrir a una relación heterosexual o porque va a vivir en abstinencia de esos deseos. ¿Eso es fácil? No, eso no es fácil. Eso va a ser muy difícil para esa persona. Pero ¿para quién es fácil la castidad? Pero la castidad es unir la sexualidad al amor verdadero. Y el amor verdadero es fecundo, y el amor verdadero es fiel, y el amor verdadero es eterno. Entonces la castidad nunca es fácil, pero la castidad siempre será la propuesta de Dios, porque la propuesta de Dios es el amor. Y el amor no utiliza, sino que el amor se entrega. Entonces miren qué interesante. Estamos hablando de todas las castidades rápidamente. La del soltero, la del que está noviado y la del que está casado. Ninguna es fácil. Vengan, y en ese tema de abrirse a la vida, eso es una bendición. Pero ¿cuántas parejitas no quieren? Que no, que es mucho gasto. No, que es mucha responsabilidad. No, que queremos viajar por todo el mundo. No quieren tener sino animales. Es decir, desorden en lo afectivo. Desorden en la jerarquía del amor. Sepa que el matrimonio católico debe tener hijos y que los hijos son una alegría, son una bendición. Ahora, muy distinto es cuando por situaciones de salud no vienen los hijos. Ya eso es otra cosa totalmente distinta, porque es que no es que yo lo esté evitando, no, es que simplemente no llegan. Y eso trae una vocación muy especial. Cuando una parejita no puede tener hijos, tienen un llamado muy especial a la evangelización. Tienen un llamado muy especial a destinar ese tiempo, esos recursos al servicio de los demás, al servicio de la comunidad. O como decía Dieguito, o a la adopción, claro. Cada pareja discierne a qué lo llama Dios, ¿cierto? Pero yo conozco tantas parejitas que no han podido tener hijos y que lo que hacen es dedicar ese tiempo y esos recursos al bien de la comunidad. Y hacen tanto, es precioso. ¿Cómo conozco tantas personas solteras que dejan de quejarse, que dejan de estar esperando lo que no va a llegar y dicen, yo con mi tiempo más bien se lo dedico a Dios? Y se vuelven apostolados tan fructíferos, porque dejan de estar mendigando amor o de estar metiéndose con el que no deben, enredándose la vida, y más bien dicen, yo con este tiempo se lo dedico al Señor. Y hacen tanto bien. Y esas personas sí que se necesitan, porque son muy diligentes, muy proactivos. Es muy distinto el que quiere hacer apostolado y con 3, 4 muchachitos chiquitos que tiene un ratico, al que tiene el tiempo para. Es una bendición. Y créanme que es muy distinto. Por ejemplo, Dianita y yo como matrimonio, antes de que llegara el bebé, el tiempo que teníamos era uno. Y ahora es otro, muy distinto el tiempo. Y eso que no veo la hora del segundo bebé. Qué cosa tan hermosa. Yo no veo la hora del segundo. No, eso es muy lindo. Uno se mete en la enamorada de la vida. O sea, la enamorada de la vida. Eso es una cosa muy hermosa.
Y ahí entiende mucho también uno la familia, cuando hay familia que ayuda, ¿cierto? Cuando están los papás, están los suegros, porque cuando es una pobre muchacha sola, con su muchachito y el otro muchachito, y además haga el oficio en la casa, y además haga el almuerzo, no, yo no sé cómo hacen, esas mamás de antes eran muy tesas, no, y con un montón, unas mamás santas, no, bendito sea Dios. Bueno, todo esto por hablarles del orden, de la jerarquía del amor, y todo esto para hablarles que el plan de Dios en el discipulado es aprender a tener buenas relaciones con los demás, y que inclusive en los casos más particulares, como las personas que no tienen familia porque fallecieron, porque están en otro país, o como las personas con estos deseos homosexuales o de cualquier situación, como en la iglesia, como en la comunidad encuentran su familia espiritual y cómo ahí se vive la fraternidad en castidad y se vive el plan de discipulado misionero camino a la santidad. Camino que genera paz profunda en el corazón, camino que genera verdadera alegría. Alegría distinta a la que propone el mundo, que es consumista, que es utilitarista, que es sexualidad sin amor y que no genera sino consecuencias negativas, destrucción, hijos abandonados, dolor en el corazón y personas que se sienten profundamente solas, tristes y deprimidas. ¿Por qué? Porque le creyeron a la falsa felicidad del mundo y no le creyeron al Dios de la vida, a la ley del amor. Amén. Los invito a que terminemos orando. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos la valentía para ser fieles a tu propuesta. Tu propuesta muchas veces se ve difícil y el mundo nos atemoriza de querer seguirla. Pero tú nos has dicho en tu palabra que estrecha es la puerta que lleva a la salvación. La puerta puede ser estrecha, pero el gozo es grande y la alegría es perfecta. Mientras que amplia, ancha es la puerta que lleva a la perdición. Tantas propuestas de felicidad vacía, de mentira, de falsedad, efímera que hay en este mundo. Por eso, Señor, regálanos la valentía de seguirte, la valentía de amarte, la valentía de aprender a amar a los demás. Regálanos un orden en nuestros afectos, porque yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser tu misionero, yo le creo a tu propuesta de felicidad, a tu camino de plenitud. Y aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Bendito seas.